Acá viernes salvan casera haruski pawimpi barcachi rakampi haruski pasira saranta ki purillari Joaquín Chawi Sampin. Acá alwan casina departamento y Chuquisaca municipio de Monteagudo barcaca bawa haruski pawimpi por raquillari xatokirja. Utile tunga kim sakailokori kubraki tunka ya tunkani urrakaja. Feria Nacional de Apicultura Katucha Utharis Dawa Saparaki Katokitwa Akalwan Casina Ayawayapstari Kurihaba Sakatuchawi Japasere Ukatoke Akatokita Yatiki Pasiyatakiha corresponsal acá Sistema de Radio de los Pueblos Originarios de Bolivia Toquida Yatiri Cuyaca Lilis Rezo Jukatopawa Katokitja Arsudirakiri municipio de Monteagudo Barcat Pacha. Hermano Lili, te estamos escuchando, adelante, infórmenos sobre esta feria tan importante del municipio de Monteagudo. Gracias, un abrazo cordial para Edwin allá en la ciudad de La Paz, el programa Identidades también, que es muy escuchado y visto a nivel nacional. Hoy tengo la grata presencia del presidente de ARACH, quien nos hará conocer un programa estelar y muy esperado en el municipio de Monteagudo y en toda Bolivia. Se trata de la Feria Nacional de la Apicultura. Doy la cordial bienvenida al licenciado Eduardo Álvarez, presidente y organizador. Gracias, muy buenos días. Gracias, Mariela. Un saludo cordial a Edwin del programa Identidades. Bueno, gracias en primer lugar por permitirnos por este medio dar a conocer algunas de las actividades que desarrollamos acá en la región del Chaco chuquisaqueño, en el Chaco boliviano, obviamente apoyando a lo que son los productores apícolas. Nos venimos con este rubro trabajando por más de 15 años y bueno, queremos obviamente hacer conocer cómo andamos los apicultores a nivel nacional, ¿no? Efectivamente, hasta este momento, ¿con cuántos productores contamos? Y también sería bueno mencionar el tema de las asociaciones. Gracias. En la región del Chaco, como bien decía, mi nombre es Eduardo Alberto Álvarez, presidente de la Asociación Regional de Apicultores del Chaco Chuquisaqueño. El Chaco Chuquisaqueño engloba 5 municipios. Dentro de los 5 municipios tenemos a 44 asociaciones legalmente establecidas que son parte de la asociación regional, ¿no? Estas 44 asociaciones aglutinan a aproximadamente 2.000 familias apicultores, ¿no? Entonces, en el municipio de Monteagudo tenemos 17 asociaciones, en Villavaca Guzmán tenemos 10 asociaciones, Huacareta también 10 asociaciones, y entre Macharetí y Huaca ya están el resto de las asociaciones. Una nueva asociación que se nos ha afiliado recientemente y son parte también de esta familia de apicultores es la Asociación de Mujeres Meliponicultoras, ¿no? Entonces, también es miel, entonces se han afiliado, es un grupo numeroso, son 300 mujeres que conforman esta asociación y bueno, seguiremos trabajando de manera coordinada con todos los actores de la cadena apícola para obviamente seguir protegiendo también lo que es nuestro medio ambiente. Así es, licenciado Eden, como ya lo vas escuchando, una cartelera increíble de actividades para este 18 y 19 de mayo vamos a desarrollar juntamente al licenciado Eduardo Álvarez. Así es, bueno, como decía, para demostrar este potencial productivo, demostrar la producción de estas más de 2.000 familias, lo que se ha venido en una asamblea regional en el mes de febrero, ¿no? O sea, al retorno de lo que fue nuestro lanzamiento de nuestra marca colectiva, se ha determinado organizar la Feria Nacional de la Apicultura. Y para esto hemos contado con bastante apoyo, son 12 instituciones, entre instituciones y ONG, fundaciones que nos están apoyando para organizar la Feria Nacional de la Apicultura con varias actividades. Arrancamos el sábado 18 con lo que es la Cumbre Regional de Apicultores de Chaco Chuquisaqueño, donde van a estar presentes todas las asociaciones de la región. También van a estar las instituciones que apoyan en todo lo que es el eslabón de la cadena productiva del rubro apícola, ¿no? Entonces, donde todas las instituciones van a hacer la exposición de este tema, eso va a ser el día sábado por la mañana. En la tarde tenemos, obviamente, gracias al apoyo y la coordinación de las instituciones, como es la FAO, EVA, la ARACH, la FEDACH, la Federación Departamental de Apicultores de Chuquisaca, se han hecho las gestiones para contar con un experto en lo que es la producción intensiva de lo que es la abeja reina, ¿no? Eso viene un consultor del país vecino de Chile,
¿no? Va a estar ya el día jueves, ya por acá presente en el Chaco, vamos a tener algunas reuniones el día viernes y todo listo para arrancar el día sábado con este taller, ¿no? En lo que es sanidad y producción extensiva de reina. Y bueno, hoy día es la primicia, Mariela, para comentarte, fue grato tener una reunión con los amigos que apoyan el sector apícola desde Cochabamba. Nos contactamos gracias a Mauricio con lo que es reinventarse, ¿no? Mandamos la invitación y hoy recibimos la buena noticia y hoy por la mañana tuvimos igual una reunión con la Cámara Nacional de Comercio y el programa que es obviamente Big Green, un proyecto Big Green, que es el tema que trabaja para la sostenibilidad de las abejas con el tema de los fondos verdes, y ellos están trabajando con el Centro de Investigación Apícola de Italia. Entonces este sábado 18 también vamos a estar conectados gracias a la tecnología con un experto investigador de este centro de Italia, para el tema de compartir, obviamente, más que todo el tema de sanidad y el tema de genética. Entonces ya se ha acordado hoy, estamos conectándonos, nos van a hacer parte acá la Cámara Nacional de Comercio, el proyecto Big Green, y bueno, Reinventarse también nos hizo este nexo y vamos a tenerlos a todos ellos este sábado, y también habrá la participación de Italia en este taller que tenemos en la tarde, ¿no? El día sábado. Excelente gestión, como usted ve, Edwin, en una preparación intensiva, el trabajo de hormiga se está realizando minuciosamente día tras día, pero bueno, el segundo día tenemos también actividades variadas. Así es, el día sábado arrancamos bien temprano, igual hoy gracias al apoyo de las instituciones, con una rueda de negocio, ¿no? Entonces para todo lo que conlleva lo que es la actividad apícola, obviamente los que confeccionan trajes, los carpinteros, los que trabajan con el tema, digamos, el diseño, obviamente las imprentas, los diseñadores, los que nos proveen los envases para el envasado de nuestro producto, y obviamente los que también son los que compran la miel, el propóleo, el polen, todo eso. Entonces vamos a tener esto en la rueda de negocios a partir de horas 8, que estimamos que va a durar hasta las 10:30 de la mañana, ¿no? Y de ahí ya iniciamos con la feria exposición de manera integral, ¿no? En nuestro campo ferial Feximón. Y dentro ya de lo que es las actividades dentro de la feria, tenemos obviamente, y hoy justamente estábamos poniendo algunos detalles, lo que va a ser obviamente el concurso de la mejor miel, obviamente a nivel nacional, y esto es lo que sería el concurso de cata, ¿no? Entonces ya se ha visto el ambiente, todo eso hoy. Inspeccionamos el lugar y también tenemos para identificar, obviamente, como pueden ver acá, tenemos diversidad de colores en el tipo de miel. Bolivia es rica, exquisita por el tema de la diversidad de flora que tiene. Tenemos mieles que son multiflorales, el Chaco es en eso muy exitoso, y la llanura chaqueña con algunas particularidades también que tiene, ¿no? Como es la miel de mistol, la miel del apacho, obviamente, y otras especies, obviamente, características del Chaco. Entonces, para eso necesitamos destacar nuestra miel, y se viene el concurso de cata a nivel nacional, y obviamente esto yo creo que va a ser un evento muy importante. Se ha invitado a personas que trabajan desde hace bastantes décadas en el tema de la apicultura, y bueno, tenemos la grata noticia igual desde Chile, desde Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija estarán presentes obviamente y serán parte de este evento de la cata de miel acá en la Feria Nacional de la Apicultura en Monteagudo. Posterior a eso, obviamente también no podemos dejar nuestra identidad como bolivianos, como chaqueños, y obviamente hay un concurso que es el concurso de talento musical con énfasis en la apicultura. Habremos grupos a ver quiénes se destacan, están invitados, siguen abiertas las inscripciones a todos los artistas musicales para que se inscriban a este concurso, y bueno, habrá sorpresas también, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar, te cerramos con una noche en el festival con la elección y la presentación, obviamente, de la belleza chaqueña. Ahí lo has podido escuchar, tendremos fiesta en el municipio sauceño, es una actividad bastante esperada, sobre todo por los emprendedores y productores que buscan activar mercados a nivel departamental, nacional e internacional. Esta es la vitrina perfecta para poder hacer conocer las diferentes actividades, los servicios que se presta y también todo lo que producimos en el tema de la miel
y los derivados y todo lo que sale respecto al tema de la colmena. Licenciado, hablemos un poquito sobre el tema del consumo, cómo se va trabajando en este aspecto. Justamente también hoy, bien temprano, comenzamos a ver el tema de nuestro mercado. Ahorita, lamentablemente, tenemos que seguir trabajando con más publicidad, algunas estrategias para ver el tema de incrementar el consumo de miel. No, lamentablemente el consumo actual que se tiene no llegamos a los 200 gramos por habitante en nuestro país, ¿no? Entonces no es mucha la producción, pero tampoco es mucho el consumo. Entonces por eso es que ¿no? Entonces vamos a llegar con alguna estrategia. Mañana se ha planteado una reunión justamente para ver qué estrategia más hacemos. Nuestro principal mercado ahorita es la estatal EVA, ¿no? Ella nos compra alrededor del 80% de nuestra producción, pero esto obviamente con lo que se va incrementando la producción a raíz de obviamente lo que los productores a raíz del tema de la sequía, la afectación del cambio climático, ya obviamente quieren proteger el medio ambiente y obviamente ya no quieren avanzar en la frontera agrícola, pero ¿qué hacen para compensar estos ingresos? Incrementan su apiario, su cajonería, y esto obviamente hace que se incremente la producción. Y eso hay que buscarle mercado. Creo que desde mi perspectiva el tema de ir trabajando con las autoridades y trabajando con las autoridades municipales, departamentales para poder ingresar a la alimentación complementaria escolar, y en el tema del subsidio también poder incrementar el consumo. Es muy poco, o sea, se entrega solamente 400 gramos y debería llegar a la familia por lo menos unos 1000 gramos, y con eso obviamente estaríamos cumpliendo el volumen de producción que se tiene a nivel nacional. Así es, Edwin, vamos a ir día tras día construyendo este hábito de consumo en las familias bolivianas por las diferentes características médicas y nutricionales que tiene el tema de la miel. Su despedida, licenciado, muchas gracias. Gracias, les invitamos a que visiten nuestra página Miel del Chaco. Estamos en el Facebook, donde vamos compartiendo toda la información y obviamente las características y las bondades de este producto, obviamente como es la miel. Ukabat municipio de Monteagudo, Parcat Pacha, Cuyaca, Lilis, Jerez, Jupampi, Aruski, Pahuerakta, la Feria Cultural, Feria Nacional de Apicultura, Jatucha, Wijaya, Utkawai, Chirech, Katoquirua, Uraibari, Bisquita, Lurata, Yara, Cajalhasi, Guayari, Sasinsa, Yateya, Guayap, Haraxtua. Kabara da Campe, Akawakichawa, Kalwakasira, Tukuya, Guayar, da Capeja, Yakurukabay, Kisinka.